cuesta abstraer el camino general que supuestamente han seguido la mayoría de científicos para posicionarse en alguna forma de ateísmo de corte naturalista. Se puede llegar al ateísmo de muchas maneras, y uno llega a él porque nosotros hemos nacido y crecido en sociedades que tienen alguna forma de religión que se nos ha impuesto, o, si es cierta la tesis de la neuroteología, tenemos en nuestra naturaleza una tendencia innata hacia la espiritualidad. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con la opinión del barón de Holbach cuando dice que nacemos ateos, sino que llegamos al ateísmo de alguna manera como una reacción a la religión. Había dicho que se puede llegar al ateísmo de muchas maneras y yo lo he agrupado en dos vías. Hay una vía intuitiva, emocional, que la siguen la mayoría de ateos e incluso muchos científicos, y hay otra vía racional, analítica, de corte filosófica, académica, que es la que se pretende describir en este libro. Describir los lineamientos generales de esta última vía es el objetivo de este libro, que lo tengo avanzado en un 70%. En esta tarea vamos a darnos cuenta de lo que es en sí el ateísmo, una propuesta metafísica que extrapola el funcionamiento natural del universo real, descrito por la ciencia, hacia lo que yo llamo ámbito trascendente del universo. Además, haré especial énfasis en la teoría, o en el libro se hace especial énfasis, en la teoría del multiverso para la propuesta atea. Yo he conversado con muchos ateos y veo que se burlan de propuestas o ideas como universos paralelos, o que mucho espacio más allá hay una copia exacta de nosotros. Bueno, el libro en sí, este proyecto de libro, tiene una intención formativa en los ateos. Decirles de que si se burlan de este tipo de ideas derivadas del multiverso, en realidad se están haciendo un harakiri intelectual, porque es en el multiverso donde reside la base metafísica del ateísmo de forma más racional. Bien, había dicho que hablar de ateísmo es en sí hablar de filosofía, es hacer un análisis filosófico. Es por eso que el análisis filosófico tiene dos características importantes. Primero, es una argumentación racional, que no tiene límites predefinidos y cuyos supuestos lógicos están ellos mismos sujetos a crítica. Y lo más importante, el análisis filosófico es un análisis de conceptos, conceptos que se van construyendo y deconstruyendo. Es por eso que a lo largo del libro se construyen muchos conceptos. Nos preguntamos qué es la filosofía, qué es la metafísica, qué es el universo, qué quiero decir cuando digo ámbito trascendente del universo, qué es la nada, qué es la realidad. Allí tenemos una imagen de Tales de Mileto, que supuestamente es el primer filósofo del mundo occidental, donde se produce el paso del mitos a logos. Bien, ¿qué es la metafísica? La metafísica es la rama más antigua de la filosofía, cuya primera parte se llama ontología. Se puede decir que es el estudio de lo que hay. ¿Pero qué es lo que hay? Diapositivas más adelante vamos a ver que lo que hay es distinto a lo que existe. Todo lo que existe hay, pero no todo lo que hay existe. La metafísica estudia a todos los entes, y los entes son aquellas entidades que tienen ser, que son. Por eso se dice también que la metafísica estudia el ser. Problemas típicos de la metafísica es los que pueden ver en la diapositiva, que es el ser, qué es lo que hay, por qué hay algo y no más bien nada, la típica pregunta formulada por Leibniz, ¿no? Vamos a ver que una de las respuestas a esta pregunta es el ateísmo, precisamente. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la nada? Son típicos problemas que trata la metafísica. Bueno, hay muchos autores como Connie Méndez y muchas instituciones como Nueva Acrópolis que se encargan de desvirtuar la metafísica académica. Y lo que nos venden son libros de autoayuda, fanfarronería barata. Dentro de este discurso fanfarronesco nos dicen que la metafísica estudia los entes que están más allá de la física, los fantasmas, los gnomos. Bueno, ¿qué decir a esto? Efectivamente, la metafísica estudia los entes que están más allá de la física, pero principalmente estudia los entes de la realidad, a los entes físicos. Estudia los entes físicos, o sea, estudia los mismos entes que estudia la ciencia, pero desde otro enfoque. Por ejemplo, yo puedo tener acá agua en vaso, y la física, ¿qué estudiará de esta agua? Estudiará su densidad, su color. La química estudiará su composición química.
su solubilidad, su dureza. En cambio, la metafísica hará preguntas como ¿qué hace que esto sea agua y no más bien otra cosa? Entonces es distinto el enfoque. Mientras la ciencia se encarga de estudiar las propiedades particulares, la metafísica intenta estudiar la esencia, las propiedades fundamentales de los entes, de todos los entes, ¿no? Entonces, como había dicho que la metafísica estudia principalmente a los entes de la realidad, es por eso que una buena metafísica debe basarse en los datos proporcionados por la disciplina por excelencia que estudia la realidad empírica, la ciencia. El método metafísico, si es que lo hay, sería una conjunción de dos cosas, de la razón, del testimonio de la razón pura y el testimonio de los datos proporcionados por la ciencia. Es por eso que en este proyecto de libro se usan muchos datos, especialmente los proporcionados por la cosmología y la física. Bueno, estos son los principios ontológicos de la metafísica que los cumplen todos los entes, todos los reales, los imaginarios, los transreales, los imposibles, etcétera, etcétera. El principio de identidad nos dice que todo ente es idéntico a sí mismo y solamente a sí mismo, y a ningún otro. Por ejemplo, tenemos una molécula de agua. Ustedes saben que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Qué pasa si cambiamos ese átomo de oxígeno por otro átomo de oxígeno del mismo isótopo? Bien, la molécula de agua es igual, no varía su comportamiento, porque todos los átomos de oxígeno del mismo isótopo son iguales, pero no son idénticos. Este es un átomo de oxígeno y este es otro átomo de oxígeno. De la misma manera, si yo me quiero teletransportar a Lima, para llegar rápido, si hay una máquina allí que copia exactamente mi estructura molecular, mis neuronas, mis dendritas, mis axones, lo que va a surgir allá es una persona igual a mí, que tiene mis mismos recuerdos, que cree que ha vivido todo lo que yo he vivido y que si mi familia lo ve, no va a encontrar diferencia porque funciona como yo. Pero ese no soy yo, porque yo estoy acá y soy solo idéntico a mí mismo. El principio de contradicción, vamos a pasarlo rápido, nos dice que ningún ente puede ser al mismo tiempo P y no P. No se puede ser papel y no papel al mismo tiempo. El principio del tercio excluido nos dice que todo ente tiene que ser necesariamente P o tiene que pertenecer al ámbito trascendente a P. O tienen ustedes que ser Henry, yo soy Henry, o tienen que pertenecer al ámbito trascendente a Henry, o sea, ser no Henry, todos ustedes estarían en ese ámbito, ¿no? Con este principio vamos a construir el concepto de ámbito trascendente del universo. El principio de la razón suficiente, debido a God of Leibniz, nos dice que todo ente tiene su explicación, su causa de ser así y no de otra manera. Bien, o sea que, como dice la diapositiva, no hay nada porque sí. Vamos a ver más adelante, si alcanza el tiempo, que el trilema de Agripa, las únicas respuestas, dos respuestas que no violan este principio son precisamente las que llevan al ateísmo. Bueno, esta es una de las clasificaciones conocidas de los entes, de acuerdo a la metafísica, la vamos a pasar rápidamente porque no hay tiempo. Vamos a llegar rápidamente al concepto de universo usado por los metafísicos. Bien, este es un concepto, lo tomé de Ortega y Gasset del libro ¿Qué es la filosofía? Nos dice que el universo es el conjunto de todo lo que hay, de todos los entes, los reales, los imaginarios, los transreales, los imposibles, todo lo que hay. Aquí vamos a entender la diferencia entre lo que hay y lo que existe. Bien, por ejemplo, vamos a tomar un ente imposible como el círculo cuadrado. El círculo cuadrado no puede existir porque está formado por la conjunción de dos características contradictorias. Pero para dar este veredicto sobre el pobre círculo cuadrado, primero tiene que ser habido por nosotros, tiene que haber, tiene que ser. Es por eso de que se dice que todo lo que hay, todo lo que existe hay, pero no todo lo que hay necesariamente existe, como el círculo cuadrado. Bien, el problema con este concepto de universo que usan los metafísicos es que es muy omniabarcador. O sea que incluye a todos los entes, tanto a los conocidos como a los desconocidos y a los que nunca podemos llegar a conocer. No se podría crear un ámbito trascendente del universo usando este concepto. En todo caso, lo trascendente al universo desde ese concepto sería la nada filosófica. Es por eso de que este concepto no se va a usar en el libro. En su lugar vamos a usar el concepto de universo real. El universo real, aquí,
es el conjunto de todos los entes sensibles, todos aquellos que existen en el espacio o en el tiempo. Teóricamente es todo aquello que puede ser alcanzable por el conocimiento científico o por las herramientas de la racionalidad humana, teniendo en cuenta dos cosas, teniendo en cuenta de que las leyes físicas que funcionan aquí en la Tierra funcionan en cualquier punto del universo real, de acuerdo al principio metafísico de la universalidad de las leyes de la física. Y teniendo en cuenta de que nuestras herramientas de la racionalidad humana han evolucionado de nuestra interacción con la realidad empírica. Bien, el universo real está formado por dos zonas, el universo observable y el multiverso de nivel 1. El universo observable es la porción de universo real que nos permite observar la teoría de la relatividad de Einstein, y teóricamente es una esfera con centro en nosotros mismos y radio 42.000 millones de años luz. ¿Qué sabemos del universo? ¿Qué sabe la ciencia del universo observable? Que menos del 5% está formado por materia y energía ordinaria. Menos del 5% obedece a las leyes de la química y la biología. Más del 95% es desconocido para nosotros, lo llamamos materia y energía oscura. Imagínense, ¿no? Cuánto desconocemos de nuestro propio entorno. Somos una especie que recién abre los ojos a su propio entorno. El universo observable a la vez consta de dos zonas, el volumen de Hubble y lo que trasciende al volumen de Hubble. El volumen de Hubble es una esfera concéntrica al universo observable, concentra en nosotros mismos, y radio 13.800 millones de años luz, que es precisamente la edad del universo. Bien, y ustedes podrán preguntarse, si la edad del universo es solo 13.800 millones de años luz, y nada puede moverse más rápido que la luz, de acuerdo a la teoría de Einstein, ¿cómo es posible que el universo observable sea más grande que eso? Y que el universo real sea muchísimo más grande todavía que el universo observable. Bueno, la teoría de Einstein nos dice que ningún objeto material puede moverse en el espacio más rápido que la velocidad de la luz, pero no nos dice nada acerca del mismo espacio-tiempo, el cual puede expandirse o estirarse a la velocidad que le dé la gana. Es por eso que, de acuerdo a la teoría de la inflación cósmica de Alan Guth, en el Big Bang, el universo pasó de tamaños microscópicos a toda esta extensión infinita actual del universo real en fracciones de segundo. Uy. A ver, perdón. Ya se pasó la diapositiva. Ya, aquí estamos, ya está. Bien, estamos en el universo observable, ¿no? Bien, el multiverso de nivel 1 es aquello que trasciende al universo observable. No había explicado qué es el volumen de Hubble, ¿no? El volumen de Hubble, rápidamente, está formado por todos los objetos que se alejan de nosotros a una velocidad inferior a la velocidad de la luz. Y todo lo que está fuera del volumen de Hubble se aleja de nosotros a velocidades superiores a la velocidad de la luz. O sea, no es que estas galaxias se alejen de nosotros, se estén moviendo en el espacio más rápido que la velocidad de la luz, sino que el espacio entre nosotros se expande a ese ritmo. Más allá del universo observable, evidentemente hay más materia, más energía, más espacio, más tiempo. Todo ese ámbito que trasciende el universo observable, pero que está dentro del universo real, se le llama multiverso de nivel 1, o llamado multiverso verosímil. De acuerdo al principio copernicano, cada punto del universo observable es equivalente, no hay ningún centro del universo. Por lo tanto, desde cada punto se puede construir un volumen de Hubble. Es así como el multiverso de nivel 1 se visualiza como un número infinito de volúmenes de Hubble. Como pueden ver, es como que ustedes echen detergente en agua y se forma espuma, ¿verdad? Cada burbujita sería un volumen de Hubble. De acuerdo a la teoría de la inflación cósmica, el Big Bang esparció la materia y energía dando lugar a todas las configuraciones posibles. Y como los volúmenes de Hubble en el universo real son infinitos o casi infinitos, es muy probable que haya dos volúmenes de Hubble similares o exactamente iguales. Es así. ¿10? Ya. Vamos a pasar más rápido. Es así como, de acuerdo a Tekmar, el volumen de Hubble,
que es igual a nosotros, exactamente igual a nosotros, donde hay otro encuentro, primer encuentro latinoamericano de libre pensadores, con otro Henry respondiendo y otros iguales a ustedes escuchando, se encontrará 10 a la 10 a las 115 metros metros de distancia. Es otro volumen de Hubble igual a nosotros, pero no es idéntico a nosotros. De acuerdo al principio ¿no? Vamos a pasar rápidamente estas diapositivas sobre si los entes inmateriales son reales o no, y llegamos rápidamente al ámbito trascendente del universo, que es el meollo del asunto. El ámbito trascendente del universo se puede intuir como todo aquello que está más allá del universo real, o todo aquello que es anterior al universo real, pero estos conceptos más allá y anterior no son apropiados porque hacen alusión al espacio y al tiempo. Es por eso que se usa el término trascendente. Bien, todo lo que es no universo real es el ámbito trascendente del universo. Si existe un Dios, tendrá que encontrarse en este ámbito, porque la causa del universo real, si es que la hay, tendría que estar en el ATU, lo voy a abreviar como ATU, ámbito trascendente del universo. Este es el primer principio metafísico sobre el ATU, principio de incognoscibilidad. Nos dice que cualquier afirmación sobre el ATU es siempre una especulación metafísica, porque no podemos llegar a él por vía directa ni indirecta. Está más allá del alcance de la ciencia, más allá del alcance de cualquier herramienta de la racionalidad humana. No tenemos garantía que funcionen allí nuestras herramientas lógicas. No hay garantía de que el principio de causalidad funcione siquiera. Kant en el libro Discurso del Método lo llamaba, claro que de otra perspectiva, la ilusión trascendental. Cualquier conocimiento hacia lo trascendente es una ilusión de conocimiento. Entonces lo lógicamente correcto sería mantenerse escéptico o agnóstico respecto a ese ámbito. Pero ustedes saben que la humanidad, la mente humana, no conoce barreras del tipo de este límite no has de pasar. Es por eso de que la gran parte del contenido mental de todas las culturas humanas y los pueblos son especulaciones sobre lo trascendente. Hay tantas especulaciones sobre lo trascendente como pueblos y culturas humanas hay, pero yo las he ido agrupando en esta obra de acuerdo a la característica que nos hace personas, la mente consciente. Y si la agrupamos de acuerdo a la mente consciente, estas especulaciones se clasifican o se agrupan en esas tres categorías. Primero es la nada, o sea, creer que el ATU es igual a la nada, o sea, creer que no existe el ATU, solo existe el universo real. Esto sería afirmar un ateísmo de tipo apateísta. Ahora, las especulaciones con mente consciente las conocemos, son muy populares, las conocemos muy bien. Son aquellas que dicen que hay mente consciente, hay personas en el ATU que causaron, omnipotentes, poderosas, etcétera, que causaron el universo real. Eso es afirmar el deísmo y teísmo en sus múltiples maneras. Y las últimas, las de reciente llegada, son las especulaciones sin mente consciente, que eso sería en sí extrapolar el funcionamiento del universo real, automático, inconsciente, que conocemos de acuerdo a la ciencia, hacia el ATU. Allí se encontrarían tanto el ateísmo racionalista que conjetura el multiverso, como ciertas religiones ateas. Bien, entonces hemos llegado más o menos a la conclusión de que el ateísmo es una especulación metafísica sobre la causa del universo real. Es una respuesta a esa pregunta que hace Godolph Leibniz. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta metafísica fundamental. Y la ciencia ha reformulado esta pregunta. Quitándole ese sesgo teleológico, esta pregunta es equivalente a ¿cómo surgió el universo real? Y es así como el ateísmo sería una respuesta especulativa a esta pregunta. Todos han leído a Richard Dawkins, especialmente el libro La delusión de Dios, y es trae a colación exactamente las 7 actitudes de acuerdo, las 7 actitudes que se pueden tomar en frente a la deidad. Van desde el teísmo firme hasta el ateísmo firme. Se pueden hacer más, obviamente, pero lo que trae Richard Dawkins en este libro es la gradualidad de las actitudes. La mente consciente siempre es gradual. No se configura por categorías completamente definidas. Así que se puede construir más, pero vamos a tomar esta gradualidad de Dawkins. Y, como hemos dicho, va desde el nivel 1 hasta el nivel 7. Bueno, de acuerdo al principio de incognoscibilidad, tanto el nivel 1, el teísta firme, como la actitud 7, ateo firme, serían posiciones dogmáticas, porque no se puede conocer nada del ATU con 100% de probabilidad. Entonces, ¿cuál sería
el análisis racional, ¿a qué actitud nos llevaría? ¿Hacia la 4, que es la 50-50? Bien, efectivamente, si el ateísmo es una especulación metafísica, el teísmo también lo sería, pues evidentemente. El asunto central en todo debate sobre la existencia de Dios no es demostrar que Dios existe o que Dios no existe. Cualquiera que le diga eso les está mintiendo porque no se puede demostrar. El asunto central de este tipo de debate sería: ¿cuál es la especulación más razonable? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Se inclina hacia un lado? Y efectivamente, el análisis racional nos dice que la balanza sí se inclina hacia un lado, hacia uno de los extremos. He traído a colación este problema del siglo I-II después de Cristo, el trilema de Agripa. Agripa es un filósofo escéptico, discípulo de Pirrón, y nos dice que para justificar cualquier ente vamos a llegar a 3 callejones sin salida. Soluciones del tipo 1. Por ejemplo, ¿cómo se justifica A? ¿Cómo explico A? Bueno, A, la causa de A es B. La causa de B, ¿cuál es la causa de B? C. ¿Cuál es la causa de C? T. ¿Cuál es la causa de D? Y así vamos regresionando hasta el infinito. Eso se llama una regresión ad infinitum. Se dan cuenta de que no viola el principio de la razón suficiente porque cada ente tiene su causa. Las soluciones del tipo 2 es corte arbitrario en la cadena de causas y efectos. ¿Cómo se justifica A? B. ¿Cómo se justifica B? Por C. Y C, corto ahí. C es la causa incausada. El primer motor. Ya vamos más o menos viendo a qué se refiere este tipo de soluciones. La elegida por Tomás de Aquino. Y las soluciones del tipo 3, que es una justificación circular, un círculo vicioso. A se justifica por B, B se justifica por C y C se justifica por A. Esto se dan cuenta también que no viola el principio de la razón suficiente porque cada efecto tiene su causa, pero es una petición de principio. Bien, yo he encontrado un isomorfismo entre las especulaciones sobre el atu, que yo he caracterizado en 3 categorías, y el trilema de Agripa, porque las soluciones del tipo 1 se corresponden precisamente, o sea, la regresión al infinito, a las especulaciones sin mente consciente. Las soluciones del tipo 2, las que llevan al teísmo y deísmo y cortan arbitrariamente en la cadena de causa y efecto, nos llevan o son isomórficas a las especulaciones con mente consciente. Es el primer motor de Aristóteles Aquino. Y las soluciones del tipo 3, la justificación circular es precisamente pensar, o es isomórfica, a que el atu es igual a la nada, que el universo real es un sistema cerrado donde hay diagramas causales cerrados. Entonces he llegado a ese isomorfismo. ¿Cómo llego a ese isomorfismo y cómo sabemos que se inclina la balanza hacia un lado? Eso se describe en el libro. Aquí solamente voy a poner las conclusiones porque no hay tiempo. Una de las conclusiones a las que he llegado es que las 3 soluciones, como Agripa decía, como Agripa mencionaba, los 3 callejones sin salida son insatisfactorios a la mente humana. Regresión al infinito, por ejemplo. Como esto era tan abominable a Tomás de Aquino que tuvo que tomar la idea del primer motor de Aristóteles para hacer su teología. Pero también el primer motor no es algo satisfactorio, ya lo sabemos todas las críticas del tomismo, que le dedico un capítulo entero a criticar el tomismo, pero desde esta perspectiva. Y también las causas circulares es una petición de principio, tampoco, o sea, los 3 callejones sin salida son insatisfactorios a la mente humana. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que la mente humana no ha evolucionado para conocer al atu. Entonces, estamos encerrados en nuestra humanicidad. Necesitamos tal vez salir de esa humanicidad y salir de nuestra humanicidad tal vez en un futuro transhumanista, modificar nuestra mente consciente de otra manera para poder comprender al atu. Hay muchas cosas que nuestra mente consciente no puede imaginar, no puede imaginar más de 3 dimensiones, no puede imaginarse cuáles de los colores que fuera del espectro electromagnético. Evidentemente no puede
imaginar al Atu, es por eso que todas esas especulaciones siempre nos van a resultar insatisfactorias. Pero en el libro yo digo rápidamente que si bien la posición 1 y 7 del teísta firme y del ateo firme son dogmáticas porque implican 100% de seguridad sobre el Atu, la posición 4 tampoco pues es a la que nos lleva la racionalidad, porque si la balanza se inclina hacia un lado. Estas son ya las conclusiones a las que llega el libro, que en realidad la posición 6, la del el ateísmo de facto, es la que nos debe llevar un análisis concienzudo, racional, del ámbito trascendente al universo. Ahora, ¿cómo yo llego, ya para terminar, a eso? Es lo que todo el mecanismo de razonamiento es lo que se ve en el libro. Hay un capítulo dedicado a la nada, que es la nada filosófica, cómo es que la nada filosófica no puede ser la especulación más racional, porque viola estos principios. También cómo es que la nada es una aberración de la racionalidad humana. También dedico un capítulo entero a analizar las especulaciones con mente consciente. Uso el concepto de Dios universal descrito por Francisco Moro en su libro El Dios de cada uno, y además hago una descripción del esquema general de las demostraciones de Aquino, especialmente el principio de la causalidad eficiente de validez extraexperimental, que es el que yo critico, y aquí están todos los puntos que he avanzado en el libro, ¿no? La trampa del ser necesario y contingente, y por qué para ser cristiano hay muchos más saltos de fe que para ser ateo. Y este es el capítulo que más placer me ha causado escribir, el del multiverso, porque estoy precisamente echando mano de los conceptos de la cosmología, que es la ciencia que estudia el universo y que echa mano de la física, la astronomía, se apoya también en otras ciencias, y describo los niveles del multiverso. Yo solamente he descrito someramente el nivel 1, el nivel verosímil, pero hay otros niveles, el nivel 2, 3 y 4, que se ven en el libro, ¿no? Y también estoy explicando los principios metafísicos de la cosmología, los principios que comparte con la metafísica, el principio de razón suficiente, los principios que comparte la cosmología con las demás ciencias, son principios metafísicos, o sea, son cosas indemostrables, es lo que supone la cosmología para empezar a trabajar. El principio del realismo, el principio epistémico, el principio de universalidad de las leyes de la física, el principio naturalista del universo cerrado, muy importante porque le lleva a los científicos a descartar las explicaciones sobrenaturales de cualquier fenómeno, y este es el principio de objetividad de la naturaleza de James Monod, el premio Nobel de 1965, que es el principio antiteleológico por excelencia, que nos dice que cualquier explicación que apele a causas finales no es un conocimiento genuino. Entonces, y estos son los principios propios de la cosmología que los describo ya en el libro: el principio cosmológico, el principio copernicano, el principio antrópico y el paradigma geocéntrico. Bien, también describo el ajuste fino. Ya rápidamente, pues ya termino. El ajuste fino, ustedes saben de que el ajuste fino es que todo el universo, todas las variables, los valores de las variables de las constantes universales de la física están finamente ajustadas para permitir nuestra existencia como seres conscientes. ¿Cuál es la explicación del deísmo y teísmo? Que Dios lo puso, que Dios ajustó las variables y las constantes. No puede haber otra explicación que el diseño inteligente, ¿no? Bien, pero hay una explicación del ajuste fino desde la cosmología naturalista, y esa explicación es la conjunción del principio cosmológico. ¿Cómo se unen estos principios metafísicos, el cosmológico, copernicano y antrópico, para explicar elegantemente el ajuste fino sin recurrir a ningún diseño inteligente? Además, también hago mención a las simulaciones de estos dos científicos estas simulaciones nos dicen que el ajuste fino en realidad no es tan fino. Los valores de las constantes universales actuales de este universo no son las únicas que producirían seres con mente consciente. Han descrito universos no con 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, sino con 3, y con otros han movido valores de las constantes universales y han compensado moviendo otros valores de las constantes universales, y todo esto va
a favor precisamente de la explicación naturalista del ajuste fino, dejando la explicación teísta de manera ridícula. Bueno, y ya como capítulo final del libro estoy tratando, no sé si lo voy a incluir, de formalizar un principio de extrapolación para el ámbito trascendente del universo, que es lo que en sí inclinaría la balanza hacia el ateísmo en lugar del teísmo. Gracias.